buen día a todos, porque a veces arranco tan rápido que ni saludo, entonces esta vez no voy a hacer esa, esta falta de amabilidad, así que buen día a todos. No, respecto de para qué sirve la geometría, el otro día, digamos, algo hablé de eso, en el sentido de que lo que está pidiendo Steiner, tanto en la medicina como en la pedagogía, formarse la imagen del hombre. Y para formarse la imagen del hombre, evidentemente se necesita una conciencia que va un poco más allá de la conciencia habitual, ¿no? De lo que él llama la conciencia diurna, la conciencia de esta época del ser humano. Tenemos una determinada conciencia que no es la que siempre tuvimos, y, digamos, la conciencia humana va evolucionando, y el futuro es una evolución hacia la conciencia imaginativa. En realidad hay distintos grados de conciencia. No sé si eso ustedes lo estuvieron viendo, pero está la imaginativa, la inspirativa y la intuitiva. Entonces, la geometría cubre ese primer escalón. Desde mi punto de vista, digamos, lleva un poquito a la conciencia imaginativa. ¿Por qué? Porque está trabajando con elementos ideales. El otro día vimos que el punto, por ejemplo, no tiene dimensión, entonces únicamente está en mi imaginación y no está en el mundo físico. No puedo construir un punto, no puedo construir una recta, no puedo construir un plano en el mundo físico. Así que en realidad estamos trabajando con elementos ideales. Y eso significa de que estamos obligados a una conciencia que va un poquito más de la conciencia habitual, un poquito más allá. Y en particular, la geometría proyectiva incluye el tiempo como un elemento que no tiene la geometría euclidiana. La geometría euclidiana se limita a un espacio finito y al espacio, no trabaja con el tiempo. Para llegar a la geometría proyectiva, en realidad hay que incluir el tiempo como una variable. Cuando incluimos el tiempo, estamos incluyendo la vida, ¿cierto? Porque los objetos minerales, por ejemplo, tienen una forma física que no varía con el tiempo. Lo vegetal ya tiene vida, y lo animal y lo humano también, y va variando con el tiempo. Es decir, cuando incluimos el tiempo en la matemática, en este caso particular en la geometría, estamos yendo hacia lo que yo llamo la geometría orgánica. Así que es un poquito para esa pregunta de por qué geometría. Bueno, es un camino para adiestrar el pensar, ¿no? En lugar de hacer un ejercicio físico para fortalecer el músculo, hacemos un ejercicio mental, llamémosle, para fortificar lo espiritual, ¿no? Llegar a pensar más allá de lo físico cerebral. Bueno, voy a compartir pantalla para hacer una pequeña, digamos, como un pequeño repasito de lo anterior, y después me abro a preguntas. Ya lo tengo autorizado. Y vamos aquí. Bueno. Me gustaría arrancar con este mantra, que no sé si el otro día se los dije, que tiene que ver con geometría, y que dice lo siguiente: reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Rudolf Steiner. Reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Bueno, el otro día habíamos arrancado, ¿se acuerdan?, de un hexágono inscrito en una circunferencia. Y dijimos que eso tenía que ver con una propiedad que lo menciona el teorema de Pascal, y que es la siguiente. Hago un repasito rápido de lo que vimos.
Si nosotros prolongamos los lados opuestos, por ejemplo, en este caso los lados azules, se cortan en un punto. Prolongamos los otros lados opuestos, los negros, se cortan en un segundo punto, y los terceros lados opuestos, los rojos en este caso, se cortan en un tercer punto. Y esos tres puntos, según el teorema de Pascal, están alineados. ¿Me escuchan bien, no es así? Hay buen audio, ¿sí? Sí, Aldo, Aldo, hay un sí. momentito que se pierde un poquito la voz, y era que algunos todavía no habían silenciado los micrófonos. Yo los estoy Bueno, silenciando los que no se dieron cuenta, pero no quiero silenciar a todos porque si no lo silencio a Aldo también. Solo que cada uno revise en su... bueno, yo voy a anular mi video para que la señal sea mejor. Total, estamos viendo la pantalla, así que ya saben que yo soy lindo, no es necesario que me estén mirando siempre. Bueno, entonces, habíamos arrancado de esta figura que era la primera, en la cual los lados opuestos se cortan sobre puntos que están alineados. La recta que los une es esta recta de punta y raya. Y después se acuerdan que habíamos movido este punto 6, lo habíamos llevado un poquito a la izquierda, y los tres puntos se seguían cortando. Es decir, justamente eso es lo que dice Pascal. Y fíjense, digamos, lo que me interesa es esto de pasar de una figura a la otra, y lo bueno es imaginarse un movimiento continuo. Y aquí es donde estamos metiendo el tiempo que yo decía en la geometría proyectiva, ¿no? Pasamos de una figura a la otra, y ¿qué es lo que se mueve? Fíjense que estos dos lados rojos en realidad permanecen constantes, ¿no? Es decir, a ver, cuando yo paso de una figura a la siguiente, este punto permanece constante. Es decir, la recta esta del punto y raya está como rotando alrededor de ese punto. Fíjense lo que hace, rota alrededor de este punto. Y si sigo haciendo estos dos lados azules paralelos, que era la tercera figura que tenemos, todavía este punto rojo sigue en el mismo lugar. Y el que se va corriendo es el negro, ¿no? De tal manera que esta recta que une los tres puntos en donde se cortan los lados opuestos, fíjense el trabajo que va haciendo, va rotando hasta que se pone paralela a las otras dos. Y aquí es donde surge el tema de si las paralelas se cortan o no se cortan. Este punto de corte, este punto sube, ¿no? Sube hasta aquí. Y cuando yo sigo girando esta recta, sigue subiendo hacia arriba, y entonces la recta de punta y raya va siempre buscando este punto. Fíjense, busca este punto, y cuando se pone en paralela lo busca en el infinito, porque el punto de corte de estas líneas azules se va levantando, se va alejando hasta que se aleja al infinito. Entonces esta recta lo va a buscar a ese punto en el infinito, ¿no? Y ahí surge la pregunta esta de qué pasa con las rectas paralelas en el infinito. Entonces, por eso que, como la geometría proyectiva arranca de este análisis, yo por eso le había puesto como subtítulo que es una ventana al infinito. Y la duda de si estas rectas paralelas tienen o no un punto en común surge del segundo postulado, porque el segundo postulado de Euclides está diciendo que las rectas son infinitas. Toda recta se puede extender indefinidamente en su mismo sentido, ¿no? Entonces, al ser infinitas, cuando yo voy levantando este punto, ambas se encuentran aquí, se encuentran más arriba. ¿Y en qué momento dejan de encontrarse? Cuando se están haciendo paralelas, ¿no? Ese es un tema para imaginar, y, y no es tan fácil llegar a una conclusión. Y ahora vamos a ver que realmente los matemáticos no pudieron llegar a una conclusión en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que dije, bueno, habíamos visto también esto de que esto contesta de alguna manera a la primera pregunta. Steiner les está diciendo a los médicos, se trata de que ustedes
adquieran lo más posible la conciencia imaginativa en las observaciones del hombre. Bueno, un camino para adquirir esa conciencia imaginativa es la geometría. Y finalmente, bueno, a ver, aquí voy a hacer un paréntesis por si alguien quiere comentar algo o preguntar algo. ¿Puedo preguntar? Bueno, sí. Este segundo postulado, que dice que las rectas son infinitas indefinidamente en su mismo sentido, ¿no estaría en contradicción con la idea de que algún día se van a cortar o en algún momento? Bueno, yo creo que de ahí surge la duda, porque si uno analiza la cosa, digamos, si yo tengo dos rectas, dibujo dos rectas, y por más que las extiendo dos rectas paralelas, nunca se van a encontrar. Pero si vengo con un movimiento, por eso que yo decía lo del movimiento, ¿no? Si vengo moviéndome con las dos paralelas, como en este caso, fíjate, esta recta yo la dibujé que terminan aquí, estas dos azules, pero en realidad siguen indefinidamente. Entonces, se cortan, cuando las voy separando, se cortan más arriba y ese punto se sigue extendiendo hasta el infinito. Pero si vos pensás en el cruce de esas rectas, por el hecho de ser infinitas, es muy difícil imaginar el momento en que se separan las dos rectas. Es muy, digamos, es prácticamente imposible darse cuenta qué es lo que pasa allí para que las rectas se separen, justamente por el hecho de ser infinitas. Y ahora voy a hacer a continuación de esto voy a hacer Por ahí, Aldo, ¿podría decir algo con respecto a eso? En realidad, bueno, puede parecer una contradicción si yo quisiera verlo dibujado. Y ese es el punto. En realidad, el postulado queda incluido, no excluido, porque si toda la recta se puede extender indefinidamente, y yo ahora estoy extendiendo las rectas indefinidamente, sí, y veo que mientras se van extendiendo, el punto se va corriendo hasta un momento donde lo que yo sigo haciendo es extendiendo la recta, si no, no podría hacer ese movimiento del cruce. Entonces, en realidad, no es una contradicción, sino que el postulado está incluido. Y ahí esto es una imagen muy importante y buenísima esta pregunta que traes, Maca, porque en realidad estamos acostumbrados a pensar en dicotomía, en blanco y negro. Entonces, como si las rectas se extienden, entonces no hay una contradicción, no, la contradicción está si yo quiero hacer la representación escrita, o sea, si quiero hacer el dibujo, solamente cuando yo quiero hacer el dibujo. Ahora, si yo lo pienso, no hay contradicción, se completa. Y entonces el postulado está incluido dentro de esta imagen que las paralelas se cortan en el infinito. ¿Está? Una pregunta. Gracias, Aldo. Y no molesto más. Sí. Y esto no es molestia. Entonces esto tendría que ver con que la geometría incluye el tiempo, porque si yo sigo moviendo, el postulado incluyendo la idea del tiempo, dice que en algún momento se van a cortar. Sí, no es que... perdón, es decir, cuando avancemos un poquito nos vamos a dar cuenta que realmente estamos frente a una contradicción, frente a una paradoja, y que es un problema indefinido. Esa es la verdad. Lo que nos pasa es que nos cuesta aceptar un límite en nuestra capacidad de ver las cosas. Y en este sentido estamos frente a un límite, realmente. Vamos a ver ahora, dentro de 5 minutos, vamos a darnos cuenta que realmente estamos frente a un límite de nuestra capacidad racional para entender esto. No lo podemos entender con el raciocinio que tenemos actualmente. Es imposible. En un intento de acercar a Aldo está la pregunta si el plano fuese curvo, como los meridianos de la Tierra. Bueno, no, si estamos, claro, si tenemos una cierta curvatura, las cosas son distintas, pero cuando hablamos de recta, hablamos de curvatura cero, es decir, que se supone que no hay ninguna curvatura, no, eso sería es otra geometría que es la geometría esférica.
es otra cosa, ¿no? Porque ahí estamos, si estamos dibujando sobre la Tierra los meridianos, por ejemplo, son como dibujar una circunferencia, no es una recta, ¿no? Es decir, si tienen un poquito de paciencia, vamos a seguir con el tema y pueden volver a preguntar sobre eso, pero me gustaría dar un pasito más adelante en ese sentido. Bueno, entonces teníamos esto, y pasamos a la siguiente diapositiva. Volvemos a Euclides, ¿no? Euclides, ¿se acuerdan que les conté que 300 y pico años antes de Cristo recopiló todo el conocimiento geométrico y lo volcó en 5 postulados? El primer postulado dice que 2 puntos determinan una recta. 2 puntos, es decir, si tengo 2 puntos, por 2 puntos pasa una recta, y solo una recta, ¿no? El postulado es algo que no necesita demostraciones, es la base que damos todo por cierta sobre la cual construimos. Entonces, en este caso, construimos la geometría sobre los postulados de Euclides, que son 5. El primero dice 2 puntos determina uno y solo una recta. Es decir, por 2 puntos pasan una recta. Yo a veces voy demasiado rápido, ustedes me frenan, me avisan, si necesitan más tiempo, por favor avísenme. El segundo postulado, ya lo vimos, dice que toda recta limitada se puede extender indefinidamente. Es decir, cuando pensamos una recta, no tenemos que pensar en un segmento, tenemos que pensar en una recta. Si estamos con Euclides, estamos trabajando con segmentos, porque estamos en un espacio limitado. Pero si realmente la recta es infinita. El tercer y cuarto postulado no interesan para nosotros, así que no tiene mucho sentido darlo porque es complicar la cosa sin motivo. Después hay una explicación de rectas paralelas de Euclides que dice que son 2 rectas de un mismo plano que no se encuentran. Eso dice Euclides, dice que las paralelas son rectas que no se encuentran. Esto ya está un poco en relación con la pregunta esta de las paralelas, ¿no? Y el quinto postulado, que es el postulado de la discordia, digo yo, porque lo estuvieron discutiendo durante 2000 y pico años, y después van a ver lo que pasó, dice, por un punto exterior a una recta, es decir, tengo un punto que es exterior a una recta, por un punto exterior a una recta, se puede trazar una sola paralela a esa recta. Por un punto exterior a la recta puedo trazar una sola paralela. Y esas paralelas, desde el punto de vista de la descripción de Euclides, no se va a encontrar nunca con la de abajo. Entonces, estos son los 3 postulados que a nosotros nos interesa para el análisis, para llegar al concepto de lo que es la geometría proyectiva. ¿Está esto? ¿Puedo seguir o quieren tomar más notas? Díganme, por favor. Parece que podés seguir, Aldo. Bueno. No, hago un paréntesis porque por ahí Gisela me había dicho de que algunos habían reclamado un poquito más de tiempo. Bueno, en el Renacimiento nace la perspectiva, que no me acuerdo si de esto habíamos hablado el otro día. Y que, es decir, los artistas, en una palabra, ven las paralelas y dicen, bueno, está bien, las paralelas son así, no se encuentran nunca, pero para nosotros las paralelas se encuentran. Es decir, cuando yo miro 2 líneas paralelas, por ejemplo, 2 filas de árboles paralelas una a la otra, un largo camino arbolado. Yo me pongo en un punto del camino y miro si ese camino es lo suficientemente largo, voy a ver como que las filas de árboles se van encontrando. Y si esas filas de árboles se extendieran indefinidamente, como en el caso de las rectas,
yo las veo confluir en un punto, que es lo que se llama el punto de fuga. Es decir, las paralelas, que en realidad no se encuentran, estamos hablando en términos de Euclides, los artistas dicen, bueno, esto es en el año 1300 y pico, ¿no es cierto? Y ya hacía 1000 años que estaban discutiendo qué pasaba con el quinto postulado de Euclides, y los artistas dicen, bueno, ustedes han discutido 1000 y pico años, sigan discutiendo 1000 años más, no tenemos problema, pero para nosotros las paralelas se encuentran y las vamos a dibujar así. ¿Por qué cito esto? Lo cito esto porque en realidad a partir del estudio de la perspectiva la cosa se fue complicando en cuanto a las paralelas hasta que se llegó a una determinada conclusión recién en el año 1800 y pico. Y aquí estamos en el 1300. Y los artistas de alguna manera están dando un anticipo de lo que después iba a pasar en la matemática. Es decir, que desde el punto de vista del conocimiento, quiero decir, hay que pensar que el arte también es un camino para el conocimiento, no solo la ciencia pensante. Bueno, entonces lo que les propongo ahora es hacer un ejercicio para terminar con este tema, para concluir con este tema y después poder ejercitarnos en cosas concretas como triángulos y ese tipo de cosas más geométricas. Entonces, en una hoja, vamos a emplear todo el ancho de la hoja, dibujamos un punto O, y a 3 centímetros aproximados, siempre es aproximado esto, dibujan una recta R. Un punto O y una recta R. Y sobre esa recta vamos a dibujar un punto, vamos a marcar un punto, el que dice ahí A1. Más o menos a esa distancia que está ahí, unos 3-4 centímetros del O, pero sobre la recta R, un punto A1. Y la consigna es unir el punto O con el punto A1 de la recta R. Es decir, unirlo con una recta, ¿no? Y yo ahí a la recta de unión le puse, la continué un poco con algunas rayitas. Aldo, perdón, me perdí. El punto era a 3 centímetros y la recta, ¿cuántos centímetros? No, la recta tiene que unir el punto O con el punto A1. Así como pero a 3 centímetros estaba el O. Quiero decir, lo ubican a la derecha del O, pero por supuesto sobre la recta, ¿no? Si yo bajo una vertical desde O a la recta, desde esa vertical más o menos a unos 4 centímetros dibujan el punto A1. Más o menos como está en el dibujo, no tiene mucha importancia la medida, es nada más que para que el dibujo quede lindo. Entonces unimos el punto O con el punto A1 y siempre pensamos que las rectas son infinitas, por eso que le hago rayitas al principio y al final. Bueno, después dibujamos un punto a la derecha de A1, dibujamos el punto A2, como si el punto A1 se fuera corriendo, ¿no es cierto? Se corre hasta la 2. Y ahora de nuevo la consigna es unir O con el punto A2, que siempre es un punto de la recta R, ¿no? Es decir, es como, fíjense, es como si la recta o la primera recta girara, en el sentido de la flechita que les puse ahí, hasta pasar por A2. Está puesta la ¿Estamos? alarma. Está puesta la alarma. Bueno, entonces tenemos que la recta, digamos, gira pasa de A1 a A2, pero siempre girando alrededor del punto O, ¿no? Ahora avanzamos un poquito más hasta A3. Siempre son puntos sobre la misma recta R, ¿no? Vamos al punto A3
y de nuevo unimos O con el punto A3 de la recta R. Es decir, es como si la recta siguiera girando y ahora pasa por A3. Por eso dejé dibujado con rayitas las rectas anteriores, porque es como que la recta va girando, en el sentido de la flecha, pasando por el punto A1, después por A2, y después sigue hacia la derecha por A3. Y ahora vamos a suponer que el punto A3 se sigue desplazando y se desplaza hasta el infinito de la recta. Ahí puse la flechita y puse a la derecha de todo A infinito. Esto quiere decir que me sigo moviendo con el punto A hasta el infinito. Y ahora lo que les pido a ustedes, que lo hagan ustedes, es unir O con A infinito. Así como unieron O con A1 primero, O con A2 después, O con A3 después, unir ahora O con A infinito, con el punto en el infinito de la recta R. No sé si explico bien la consigna. Acá es difícil, ¿a dónde ubicamos el punto A infinito? ¿Sería una paralela? Les quisiera sacar una foto, así. No lo veo al punto infinito. Creo que es paralela. Me parece que queda paralela. Claro, por eso que yo les... A ver, por eso que yo les insisto en que vayan pensando que es un movimiento. Fíjense que primero pasaba por A1, después la recta giró un poco hasta pasar por A2, sigue girando hasta pasar por A3 y tiene que seguir girando hasta que pasa por un punto en el infinito de la recta de abajo. ¿Cómo la dibujarían entonces esa recta? Por O. Paralela a la recta. ¿Paralela a quién? A la recta. A la recta R. Es decir, que tengo que, a ver, aquí me está faltando algo aquí. Se me complicó. A ver. Bueno, perdón, voy a tener que corregir algo porque se me borró algo aquí. Sí, es una paralela, efectivamente. Tengo que hacer una construcción aquí sobre el, digamos. Perfecto, porque así lo ven, así ven lo que construyen. Y ven cómo lo construyo. Bueno, ahora sí, se me escapó, no sé qué pasó, que se borró. Entonces, bueno, así es como lo construyo con mucha paciencia. Bueno, ahí estamos entonces. Perdón. Algo me salió mal. Discúlpenme. Bueno, en definitiva me va a quedar esta recta, ¿no es cierto? Así, tengo que hacer todo el proceso. Se va moviendo el punto A hacia la derecha, me voy hasta el infinito. Y en definitiva, lo que me queda es esta recta de arriba paralela a la de abajo. Se ve que tengo que dibujar una paralela porque el punto A se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, y esta recta va girando hacia arriba, y hasta qué momento va a girar. Es decir, puede girar más allá del paralelismo o gira hasta que se ponen paralelas, y ahí para. ¿Hablaban eso? ¿Vale? ¿Hablan? En mi imaginación pueden ser 360 grados. Es decir, ¿cómo? No entendí eso. En mi imaginación pueden ser 360 grados. En realidad, y a mí claro. También me da un espacio curvo, que veo la recta, pero siento un espacio curvo. Bueno, es decir, a ver, pensémoslo así muy simplemente. Fíjense la primera recta que pasa por A1.
después gira, va girando, este punto A se va desplazando hacia la derecha, aquí yo marqué el punto A2, pero hay infinitos puntos por lo que va pasando esta recta que va girando, ¿no es cierto? Entonces va pasando por distintos puntos por el A1, A2, A3, sigue hacia la derecha, y como máximo se va a poner paralela. ¿Por qué? Porque si siguiera para arriba ya no se va a cortar a la derecha con la de abajo. Entonces, es decir, la conclusión a la que uno llega cuando hace este ejercicio es que para unir el punto O con el punto A infinito tengo que trazar una paralela. Esa es la conclusión. Ahora, ahí surge una pregunta, porque la pregunta es, entonces estoy uniendo el punto O con un punto de la recta de abajo, pero ¿cómo? Si son paralelas. En realidad, si son paralelas y no se cortan, no las estoy uniendo. No sé si va de nuevo esa pregunta, Aldo, porque alguien preguntó que si se sigue moviendo hacia la izquierda. No, un momentito, estamos trabajando hacia la derecha, es decir, porque si no nos vamos a complicar la vida. Vamos desplazando este punto de corte. A medida que vamos desplazando el punto de corte, en realidad lo que estamos haciendo es girarla a la recta. Girarla en el sentido de la flecha. La voy girando para que vaya cortando cada vez más lejos. Pero lo más lejos que puedo cortar es cuando la recta de esta recta que va girando se pone paralela a la de abajo. Eso es lo más recto, lo más lejos que puedo cortar hacia la derecha. Ese es el asunto. Entonces, en definitiva, digamos, aquí esto es lo que presenta lo que yo llamo las paradojas de las paralelas, porque uno por un lado dice, bueno, si son paralelas no se cortan, pero por el otro lado, si hago este ejercicio y me propongo unir O con A infinito, con el A infinito de la derecha, tengo que trazar una paralela. Pero entonces, ¿cómo es? Si estoy uniendo O con A infinito, estoy uniendo este punto con un punto de la recta de abajo. Entonces quiere decir que las paralelas sí tienen un punto en común, por un lado, pero por otro lado, si son paralelas, no lo tienen. Estoy nada más que señalando cuál es la contradicción a la que se llega, ¿no? Y esto no es una cosa que yo inventé, sino que los matemáticos estuvieron 2000 años tratando de probar esto, de probar a ver si realmente se puede trazar una paralela y esa paralela tiene un punto en común. Y estuvieron tratando de encontrar la explicación de esto durante 2000 años y llegaron a la conclusión de que esto no tiene respuesta. Aldo, perdón, sí. Acá se está viendo en el grupo el movimiento de esta pregunta que no tiene respuesta, porque están hablando, si pensamos en nuestro horizonte, ahí así hablamos de un plano curvo, pregunta si es la última relación entre O y la recta, preguntan si es perspectiva. Entonces, digamos, quiero decirte que hay mucho movimiento en el grupo. Bueno, y yo quiero como tomar algo, Aldo, un segundito, porque es importante ahora para que no se desesperen. Y la verdad que ahora todos los que escribieron guarden también esa pregunta. Después las vamos a poner todas juntas, ¿sí? Cuando armemos el campus y eso, anoten esas preguntas que escribieron. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Porque Aldo lo que está haciendo es llevar esto al límite, ¿no? Al límite donde dos cosas son verdad y parecen opuestas. Por eso es una paradoja. Y esto solo puede ser resuelto en el pensar. Y en un proceso de movimiento interior como están haciendo. O sea, tienen una incomodidad interior, porque entonces todo ese movimiento donde empieza a aparecer una pregunta, otra pregunta, y que el Zoom nos trae esta cuestión
de que todos escriben al mismo tiempo, que nos habla de que todos están pensando al mismo tiempo y que se están moviendo interiormente para que algo de esto pueda comprenderse. Entonces ahí es el punto donde me hago la pregunta y respiro, porque si no aparece como una ansiedad de necesitar una respuesta, y si no hacemos esa pausa de esperar la respuesta, en realidad lo que queremos es llenar ese espacio vacío que genera la pregunta con algo que ya es conocido. Y si ustedes ahora rescatan, como esto, que me paro porque si no, no puedo hablar, si ustedes rescatan esto, de que se genera un espacio vacío, que se genera una incomodidad, que me quedo como sin aire, y por eso viene la pregunta, por lo menos a mí me pasa, cuando empiezan a aparecer todos los chats, me voy quedando sin aire porque estoy, digamos, percibo como su pregunta, entonces es esto, sí, es esperar una respuesta. Y esa es la disposición que tengo que tener frente a un paciente. Es una actitud terapéutica, el poder disponerme a recibir la respuesta, ¿no? Como no tenemos esta imagen, pero ahora es clarísimo cuando Aldo lo explica, de que nosotros con los pacientes traen como esto que nos trae Aldo, algo totalmente nuevo. Que si yo rápidamente trato de entender y responder con lo que ya conozco, en realidad le pongo algo mío y no dejo que aparezca lo nuevo. ¿Sí? Entonces, esto que trae no solo es ejercitación del pensar, sino es reconocimiento de lo que hace ruido en nuestro sentir y que no nos deja percibir con el corazón. Entonces ahora es como respiren, hubo un montón de movimiento que está buenísimo, y ese dar tiempo, que le vamos a dar tiempo a los otros, ahora nos lo tenemos que dar a nosotros mismos. Porque como hay vida, y por eso esto del tiempo que trae Aldo, hay movimiento. Y ese movimiento está ahora en nuestro interior, solo que no nos estamos moviendo físicamente, sino que nos estamos moviendo en el pensamiento. ¿Sí? Entonces ahora respiren y Aldo puede repetir esto último que trajo de las paradojas para que podamos volverlo a pensar. Perdón, Aldo. Así. No, bárbaro. Porque igual claro, yo tengo taquicardia aunque no los tengo acá, pero como parece que el chat hace el mismo efecto. Gráficamente el tiempo está representado por esta flecha que indica movimiento, ¿no es cierto? Y la conclusión a la que llegamos es la de la paradoja, y una paradoja en realidad es algo que no podemos entender, y nos cuesta a los humanos aceptar de que hay cosas que no las podemos entender, y entonces ahí estamos en lo que estabas diciendo, Mariela, estamos frente a una pregunta, y esa pregunta, cuando la dejamos aquietar en nosotros, es decir, cuando llegamos a través de una pregunta a la quietud interior, estamos en la base de lo que es la meditación y estamos preparando, yo siempre digo, preparando el cuenco para que la respuesta se deposite en ella. Pero tenemos que ser, me parece a mí, tenemos que tener la humildad de decir, esto no lo entiendo, esto es una contradicción. Entonces, una cosa es decir, bueno, está bien, tenemos dos tipos de geometría, la euclidiana y la no euclidiana, y como las paralelas pueden o no encontrarse, surgen esos dos tipos de geometría, y cada una de las geometrías, dice, es adaptable a un mundo, ¿no? Por ahí hay una anécdota de que le preguntan a Poincaré, un francés matemático, filósofo, cuál es la geometría que más se adapta a la naturaleza, y él dice, en realidad, cada geometría es adaptable a un mundo en particular. Y bueno, yo diría que no es que es adaptable a un mundo en particular,
particular, sino que es adaptable a una dimensión en particular. La euclidiana es adaptable a la Tierra, al mundo mineral, y la proyectiva es una ampliación de la euclidiana. En realidad no es que la niega, para nada, sino que la amplía, y la amplía introduciendo el tiempo, además del espacio, ¿no? Entonces, esto es como la base, esto de la paradoja de las paralelas es como la base para una pregunta meditativa. Entonces, ¿la conclusión cuál es? La conclusión es que tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es que las dos rectas no tienen punto en común, que es lo que dice Euclides, ¿no? Y otra posibilidad es que las dos rectas tienen solo un punto en común en el punto límite, ¿no? ¿Qué es el punto límite? Bueno, justamente es el punto en el infinito de la recta. Allí en el infinito hay un punto que le llamamos punto límite, pero que en realidad hay que aceptar de que es límite también en el sentido de la limitación de entenderlo. Lo empezamos a manejar, tenemos el coraje de meternos en el infinito y decir, bueno, a ver, voy a empezar a manejar esto, no lo entiendo del todo, pero a ver qué pasa, cuáles son las conclusiones de esto, y es lo que vamos a ir viendo en las reuniones que sigue, qué conclusiones se saca del hecho de decir cada recta tiene un punto límite, ¿no? Que es su punto en el infinito, digamos. El límite, el tema del límite es una cuestión matemática muy interesante, porque ustedes, por ejemplo, si toman un segmento de recta y lo dividen en dos, tienen la mitad del segmento. Si esa mitad la vuelven a dividir en dos, tienen un cuarto. Si lo vuelven a dividir en dos y así siguen dividiendo en dos el segmento, la pregunta es, ¿vamos a llegar alguna vez a cero? Si yo, por ejemplo, tengo 4, lo divido por 2, tengo 2. A 2 lo divido por 2, tengo 1. A 1 lo divido por 2, tengo 0,5. A 0,5 lo divido por 2, tengo 0,25. Y así si voy dividiendo, en realidad nunca voy a llegar a 0. Pero en el límite, cuando las divisiones sean infinitas, voy a estar tan cerca de 0 como yo quiera. Es decir, esa división me va a dar un número tan chiquitito como yo quiera. Y si ese número chiquitito no me conforma, lo puedo dividir en dos y tener uno más chiquito todavía, pero nunca voy a tener 0. Y ese es el tema del límite que estudia la matemática, ¿no? Y aquí ese sería el límite hacia lo microscópico, hacia el 0. Y hacia lo macroscópico, o macrocósmico, no sé cómo decirlo, llamarlo, hacia el infinito, digamos, en una recta el límite es el punto límite. Entonces no es un punto que yo pueda dibujar, pero como las rectas son infinitas, en realidad el segundo postulado que dice que las rectas son infinitas ya implica una paradoja, una limitación. Nosotros no entendemos el infinito, no lo podemos captar con nuestro grado de conciencia común. Bueno, respiro, como dice Mariela. Y si respira, y que respiren ellos ahora. ¿Sí? Entonces, les cuento para aliviar un poco, digamos, mientras están respirando, lo que dicen los matemáticos. Dice, hay un señor que se llama Loher Ernst, que es un matemático contemporáneo de Steiner, que trató este tema, y dice, lo que sea que estas paralelas tengan en común, nosotros lo tomamos como un nuevo elemento común y lo llamamos punto límite, ¿no? Ese punto límite del cual venimos hablando. Y yo aquí hice un nuevo dibujito, que no es necesario que lo dibujen, simplemente me gustaría que lo miren y que me vayan siguiendo en el razonamiento. Vamos a suponer que tengo un ramillete de rectas que pasan por un punto, ¿no? Y yo ese punto lo corro hacia la derecha y las rectas entonces va a pasar esto, ¿no? ¿Ven? El punto se corre hacia la derecha y las mismas rectas siguen pasando por ese punto que cada vez está más lejos, hasta que el punto se va al infinito y las rectas se vuelven paralelas. Es decir, empezamos de nuevo. Va de nuevo, qué lindo. Que lo vean nada más, adiós. Dejalos que lo vean así, con esa... Que pase y que lo vean varias veces, hasta que... sin hablar. Entonces, el punto se va corriendo ahí.
Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece esa imagen? Imagen móvil. Ese proceso, digamos. Esto es un proceso, por eso que la geometría, decimos, se ocupa de proyectiva, incluye el tiempo. Se dan cuenta que aquí estamos inmersos en un proceso, y la vida significa proceso, justamente, ¿no? Es decir, que cuando estas rectas, ese punto, digamos, tiende al infinito, estas rectas se vuelven paralelas. Y eso yo creo que ahí se puede ver. Entonces, este señor lo que es diciendo que cada recta posee un solo punto límite. Un solo punto límite. Hay un punto límite hacia la derecha y un punto límite hacia la izquierda. Y esto es otra cosa que nos hace mucho ruido, pero que bueno, el punto, digamos, se puede analizar esto, pero yo no voy a entrar en un análisis porque sería demasiado cargado. Pero en definitiva está diciendo que lo que sea que las paralelas tienen en común, eso lo llamamos punto límite. Solo punto límite, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. A ver, para algo porque se cortó un poquito tu sonido ahí. ¿Dijiste de la paralela de la izquierda o eso último? El punto límite, dice, cada recta posee un solo punto límite, y es el mismo hacia la derecha como hacia la izquierda, es el mismo punto límite. Es uno solo, no son varios, porque ahí hicieron una pregunta, y es esto, como que hay que aclarar, que es un solo punto límite y es el mismo punto límite hacia la derecha o hacia la izquierda. Exactamente. ¿Sí? Y de nuevo es como algo difícil de pensar, porque tenemos una imagen de derecha a izquierda. Y ahí es re importante esto. Derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, son espacio. Y acá estamos entrando en una dimensión. ¿Sí? Claro, esto tiene que ver con, en realidad tiene un poco relación con el lema que estuvimos viendo, ¿no? Porque si yo me supongo, si me supongo en un punto, de que cada uno de nosotros somos un punto en el universo, ¿no es cierto? Entonces estamos como metidos dentro de nuestro envase de la piel, y estamos allí, somos un puntito en el universo. Ahora, en realidad la conciencia no tiene por qué estar limitada a un punto, sino que nosotros nos podemos extender, nos podemos inflar, digamos, transformar este punto en una esfera. Y se reflexiona cómo el punto se transforma en esferas sin perder su identidad. Es decir, que seguimos siendo nosotros mismos, pero nos podemos expandir en el universo. Y ese es un proceso que hacemos toda la noche cuando nos vamos a dormir. En realidad, no es que nos quedamos dentro de nuestro cuerpo, sino que nos expandimos. Y todo lo que está afuera nuestro empieza a estar dentro nuestro. Funciona como el punto se transforma en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, es decir, que yo me expando. Hola, ¿me escuchan? Y Aldo, ¿podés poner de nuevo el lema para que lo puedan seguir mientras lo explicas? Así podemos cerrar con eso. Bueno, ¿Lo a ver, podés poner ahí en la compra? Voy a ir para atrás, espera, ahí. Aquí. Reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Es decir, que nosotros cuando nos expandemos, digo bien, nos vamos siendo un punto en el universo, digamos, nuestra conciencia se empieza a expandir y nos vamos transformando en una esfera. Y esa esfera llega al límite, llega a un límite,
sería cuando la esfera se vuelve infinita. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, es decir, ¿qué pasa si yo... Hay un ruido raro, ¿ustedes me escuchan bien? No. Ha de haber algún micrófono abierto. Apaguen todos los micrófonos, por favor. Es decir, pienso en que yo me empiezo a expandir y me empiezo a expandir, y todo lo que está adentro mío, afuera mío, en mi entorno, empieza a estar adentro mío, y hay un momento en que el universo está adentro mío. Entonces, ya, digamos, yo en realidad estoy en el infinito, ¿no? Dice, si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Es decir, tenemos que volver, ¿no? Volver a encarnarnos, volver a meternos dentro de nuestro cuerpo, porque es el lugar en donde estamos mientras estamos despiertos, ¿no? Es decir, traigo esto a colación porque de alguna manera uno se va formando de esa manera una imagen que tiene que ver con lo que trae la geometría proyectiva, y tiene que ver con lo que mucha gente, la gente que estudia, por ejemplo, si el universo es finito o es infinito, bueno, ahí no hay acuerdo, porque algunos dicen, bueno, el universo en realidad tiene una piel y es finito. Y el hecho de que la recta tenga un mismo punto límite a izquierda y a derecha, lo que me está diciendo que en realidad la recta es cerrada. La recta es cerrada de la misma manera que algunos dicen el universo no es abierto, es cerrado. Aldo, sí. Pues, digo, esto me parece que ya ahora es como un montón. Es un montón. Por ahí, sí, como que después vemos como esto, porque ya es esto, ya solo con el lema se tienen que quedar pensando, y digamos, y ya llegó Luciana para empezar la otra clase, perdón que te diga así, pero me parece que está buenísimo que se vayan con esta imagen que pusiste, ¿no? Y si querés la podés volver a pasar, esta del punto límite, y que el lema sea una meditación para ellos también, ¿no? Bueno, con este proceso. De acuerdo. Entonces, disculpen que ¿sí? Y lo cerramos, lo decimos y podemos cerrar con... Porque vos te reentusiasmás y nosotros también nos entusiasmamos. Pero bueno, como, te pueden con un shock por vez. Digamos, con un shock es suficiente. Ya hoy las paralelas, el infinito, el punto límite, es que todos, muchísimas gracias, te dicen Aldo. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos el mes que viene. Gracias, chao. El mes que viene, sos lo más, dicen Aldo, sos lo más. Bueno, chao. Te mandamos un abrazo. Chao, un abrazo, chao. Chao, hasta luego. Chao. Adiós. Chao. Bueno, mientras siguen escribiendo para descargar ese movimiento, sí, hay que decirle a Aldo que deje de compartir. Pero ahora va a dejar de compartir. Vane, avísale a Aldo si nos queda. Ya le escribo. Ahí está. Bueno. Qué bueno que no pensaron que la geometría los iba a llevar a esta esfera. Esto es como donde queremos estar. Ahora respiren, tómense 10 minutos